La lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas tintadas de la limusina de Richard Langston mientras se detenía frente al orfanato cubierto de colmenas en las afueras de la ciudad. Se suponía que sería una visita sencilla, una formalidad para una gala benéfica que él patrocinaba. Pero en el momento en que entró y se encontró con los ojos abiertos e inseguros de una pequeña niña negra sentada tranquilamente en un rincón, todo cambió. Su nombre era Amara. Ella no sonreía como los demás. Ella no extendió la mano. Ella simplemente observaba como si el mundo le hubiera enseñado que nada permanece, ni siquiera la bondad. Richard no pudo explicar la conexión. Él, un multimillonario acostumbrado a los números y a las evaluaciones de riesgos, de repente sintió algo que ninguna hoja de cálculo podía cuantificar. En cuestión de semanas, presentó la documentación, contrató a los mejores abogados y trajo a Amara a su vida. Los tabloides tuvieron un día de campo. Un magnate adopta a un huérfano, proclamaron, contando sus propias versiones de la historia. Pero para Richard, no era una cuestión de óptica. Se trataba del espacio vacío en su corazón que ni siquiera sabía que existía hasta que Amara lo llenó. En su mansión de cristal con vista al océano, Richard intentó darle el mundo a Amara. Una profesora particular, su propia ala en la casa, una sala de juegos más grande que la mayoría de los apartamentos. Pero las cosas no eran sencillas. Se estremecía ante los ruidos fuertes y se negaba a dormir. Con las luces apagadas y llorando a ratos sin motivo alguno, se dijo que ella solo necesitaba tiempo. Lo que no vio, lo que se negó a reconocer, fueron las señales de advertencia que florecían silenciosamente a su alrededor. Las niñeras iban y venían. Algunos decían que era difícil, otros que necesitaba una disciplina más estricta. Confió en las voces equivocadas, demasiado preocupado por las reuniones de directorio y las fusiones multimillonarias. En su afán por proveerlo todo, pasó por alto algo. Lo que más necesitaba Amara era su presencia. La mansión de Richard, una maravilla de la arquitectura y la tecnología, resonando con el silencio, a pesar de su grandeza. La risa de Amara, que antes era un sonido raro pero precioso, se había vuelto aún más infrecuente. Richard lo notó en instantes fugaces. Cómo evitaba el contacto visual. Cómo dudó antes de hablar. Cómo temblaban levemente sus manitas cuando tomaba la cuchara del desayuno. Él lo atribuyó a un trauma de su pasado. Aún así, esperaba que su amor, su riqueza y su nueva vida eventualmente borrarían esos fantasmas. Después de que la última niñera renunciara con vagas quejas sobre arrebatos emocionales, Richard contrató a la señora Calhoun, una mujer mayor y severa recomendada por una prestigiosa agencia de cuidado infantil. Era una persona experimentada, educada y con excelentes referencias. Se sintió confiado, aliviado, incluso creyendo que finalmente había encontrado a alguien que pudiera manejar a Amara con estructura y compasión. Pero el comportamiento de Amara empeoró. Se volvió retraída, se estremecía ante los pasos de la señora Calhoun, se escondía detrás de los muebles cuando llegaban visitas y se aferraba a su conejo de peluche hasta que la tela se desgastaba. Cuando Richard le preguntó qué pasaba, ella se limitó a sacudir la cabeza y responder, nada. Por la noche, Richard a menudo regresaba tarde a casa. La casa estaría en silencio, tenuemente iluminada y perturbadoramente silenciosa. En algunas ocasiones, pasaba por la puerta de Amara y creía oír un suave llanto. Él hacía una pausa, sin saber si abrir la puerta, pero la señora Calhoun siempre le aseguraba que Amara apenas se estaba adaptando. Richard quería creerle. Quería creer que había tomado las decisiones correctas. Entonces, se sumergió más profundamente en el trabajo, dedicando horas a una fusión que podría duplicar el alcance de su empresa. Mientras tanto, los dibujos de Amara se volvían más oscuros y garabateados. Figuras con ojos rojos, formas imponentes que se cernían sobre niños pequeños y acurrucados, pero nadie se dio cuenta, o más bien, nadie quería ver lo que se escondía bajo la superficie de una vida perfecta. El día empezó como cualquier otro.
Richard estaba sentado en una sala de juntas de un edificio alto en el centro de la ciudad, rodeado de ejecutivos que discutían proyecciones trimestrales y estrategias de expansión. Su teléfono vibró con una llamada de la escuela de Amara. Se disculpó y respondió solo para escuchar la voz preocupada del consejero informándole que Amara se había vuelto cada vez más ansiosa evitando el recreo, incapaz de concentrarse y dibujando imágenes perturbadoras en clase. Ella no se está abriendo, dijo el consejero suavemente. Pero algo está claramente mal. El corazón de Richard se hundió. Prometió dar seguimiento y cancelar inmediatamente el resto de sus reuniones. Mientras las luces de la ciudad parpadeaban contra las ventanas tintadas de su auto, él miraba en silencio, con la mente dando vueltas. ¿Cómo podría no ver las señales? El viaje a casa se hizo interminable. Cuando llegó, el cielo ya se había tornado gris humo, amenazando con otra tormenta. La casa permanecía en silencio, fría y perfecta. Entró y llamó a Amara por su nombre. No hay respuesta. La voz de la señora Calhoun llegó desde el piso de arriba, tranquila y autoritaria. Entonces, sin previo aviso, un grito agudo y lleno de puro terror atravesó el aire. A Richard se le heló la sangre. Dejó caer su maletín, subió corriendo las escaleras y corrió hacia la fuente, la habitación de Amara. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Lo que vio a través de la estrecha abertura lo detuvo en seco. Amara en la esquina, su pequeño cuerpo temblando, los ojos abiertos por el horror. De pie sobre ella estaba la señora Calhoun, con el brazo levantado en medio del balanceo y un cinturón de cuero en la mano. ¿Qué estás haciendo? La voz de Richard resonó en el aire como un trueno. La señora Calhoun se quedó paralizada y su expresión pasó de la sorpresa a la culpa. Amara sollozaba incontrolablemente, encogiéndose aún más contra la pared. En ese momento, todo se hizo añicos en la imagen de seguridad y confianza que tenía Richard, y en la creencia de que su hogar había sido un santuario. Le había fallado a la niña que más había confiado en él. El silencio que siguió se sintió más fuerte que el grito. Richard se quedó en la puerta, con el pecho agitado y la furia hirviendo bajo su piel. La señora Calhoun dio un paso atrás, tartamudeando. Solo estaba tratando de disciplinarla. Ella se estaba portando mal. Pero Richard no escuchó sus excusas. Sus ojos estaban fijos en él. Ana Amara se encogió sobre sí misma. Sus mejillas estaban llenas de lágrimas y sus pequeños brazos estaban cubiertos de moretones que no deberían estar allí. Él corrió hacia ella y cayó de rodillas. Amara, cariño, estoy aquí. Ahora estás a salvo. Ella no habló. Ella solo se aferró a él, sus pequeñas manos agarrando su camisa como si fuera lo único que la impedía desmoronarse. Por primera vez, Richard se sintió impotente en un mundo donde su dinero, su influencia y su poder no significaban nada. Se llamó a seguridad inmediatamente. La señora Calhoun fue escoltada fuera de la casa antes de que llegara la policía. Mientras los oficiales tomaban declaraciones y fotografiaban las heridas de Amara, Richard se sentó junto a su hija, entumecido. Las mismas cámaras que había instalado para protegerla habían sido apagadas por la propia señora Calhoun. Semanas de sufrimiento silencioso se habían desarrollado justo al final del pasillo, y él no lo había visto. Los medios de comunicación se enteraron del incidente por la mañana. Los titulares estallaron. La hija adoptada de un multimillonario es abusada por una niñera viva. Los comentaristas especularon, los críticos señalaron con el dedo y la Internet se llenó de opiniones. Pero a Richard no le importó nada de eso. Estaba demasiado consumido por la culpa. Lo repitió todo en su cabeza, cada señal pasada por alto, cada instinto ignorado. Había construido un imperio, pero al hacerlo, había dejado desprotegida a la persona más importante de su vida. Mientras Amara descansaba en su habitación, sedada por el suave toque de un médico, Richard estaba junto a la ventana de su oficina, mirando fijamente la noche. Su mundo no solo se había roto, se había derrumbado. Punto.
Los días siguientes transcurrieron como un borrón. Cada momento agobiado por la culpa y un deseo desesperado de arreglar las cosas. Richard canceló todas las reuniones de negocios, cerró todas las operaciones de proyectos bajo su nombre y entregó el control total de su imperio a su socio más confiable. Por primera vez en años, nada de eso importaba. Acciones, ofertas o titulares. Solo Amara lo hizo. Él se sentó con ella durante las sesiones de terapia, escuchó mientras los psicólogos infantiles desentrañaban delicadamente su dolor y permaneció a su lado incluso cuando ella permaneció en silencio. Poco a poco, ella comenzó a responder. Sus ojos, una vez nublados por el miedo, comenzaron a encontrar los de él nuevamente. Su agarre en la mano se aflojó no por desconfianza, sino porque comenzó a sentirse segura. Richard transformó la mansión. Arrancó la fría decoración minimalista y la reemplazó con luces suaves y cálidas, rincones de lectura acogedores y los colores favoritos de Amara pintados en las paredes. Trajo a cuidadores que fueron examinados por especialistas en trauma. Y finalmente, Amara eligió su propio tutor y terapeuta de arte. Cada decisión era suya. Él le permitió recuperar el poder en su propia vida. Motivado por algo más que la redención, Richard lanzó la Fundación Amara, una iniciativa nacional para la protección y la curación emocional de los niños abusados. Salió a la luz, concedió entrevistas y habló ante el Congreso sobre los peligros silenciosos que acechan incluso en los hogares más ricos. Su voz era cruda, honesta y sin complejos emotiva. Pero la mayor curación no vino de los discursos ni de las donaciones. Venía de las mañanas tranquilas en las que Amara se subía a su regazo con un libro, de la primera vez que lo llamó papá y de la forma en que empezó a reír de nuevo libremente y sin miedo. En esos momentos, Richard supo que no podía borrar su pasado, pero podía construir un futuro lleno de amor, seguridad y segundas oportunidades.